Esta sesión tiene por objeto abordar los casos de funcionarios públicos que habrían percibido indebidamente el bono clase media. A esta sesión ha sido citado el ministro de Hacienda, la ministra de Desarrollo Social y Familia, e invitado el subsecretario de Hacienda y el director de Servicios de Impuestos Internos, de conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios del día 29 de mayo del año 2018. Les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con el tema de esta sesión especial y que deban ser votados en ellas solo podrán ser presentados durante los primeros 30 minutos de la sesión. Los comités parlamentarios podrán usar la palabra hasta por los tiempos que en sus pantallas se indican. En el tiempo previo, contemplado en el artículo 76 del reglamento, que corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente, intervendrá hasta por 15 minutos el diputado señor don Jorge Alessandri. Hemos recibido la excusa del señor subsecretario de Hacienda y tengo entendido que el ministro se conectó de manera telemática. Diputado Alessandri, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Cámara. Esta sesión especial tiene por objetivo analizar la razón de por qué algunos miles de funcionarios públicos pudieron cobrar el bono de clase media sin tener derecho a ello. La Sala sabe que aprobamos la Ley 21.252 como parte del paquete de las ayudas a las que iban a tener acceso aquellas personas más carenciadas, más necesitadas, a quienes había golpeado más fuerte la crisis de la pandemia del coronavirus. Este Congreso puso ciertos requisitos a las personas que podían optar a cada uno de los distintos beneficios. Y en el caso del bono clase media que nos convoca hoy día, puso beneficios claros en cuanto a los ingresos promedio, entre 400.000 y 2 millones de pesos que tenían que tener las personas que accedían a este bono de clase media, siempre desde el 2019. Y luego también que tuvieran o estuvieran teniendo una rebaja de más de un 30% en sus ingresos mensuales promedio. Para ello, evidentemente que lo mejor habría sido que el Estado pudiera cruzar la información, pudiera revisar entre cotizaciones previsionales, entre boletas de honorario, entre declaraciones de renta, pero cada vez que el gobierno iba proponiendo una ayuda, la oposición decía de forma al unísono, tardío e insuficiente. Como una forma de hacerlo más rápido y no llegar tarde, el Ejecutivo opta por esta nueva modalidad que tiene una declaración jurada. Las personas que cumplían estos requisitos, que necesitaban el dinero, que habían visto sus ingresos mermar en más de un 30%, como ejemplo, una persona que ganaba 2 millones, que estuviera ganando menos de 1,4 millones al mes, podía ingresar a la página de impuestos internos, corroborar la información que ahí se planteaba y luego el servicio le preguntaba en la página web si hay algún otro ingreso que nosotros no tengamos, por favor ingréselo usted. Si no hay algún otro ingreso, digite 0. Y a continuación, el casi 1.900.000 chilenos que optó por este bono ponía un OK en una declaración jurada que decía que todos los datos ahí subidos eran conforme a la realidad y de que no ser así se sujetaba a las infracciones establecidas en la ley. Por lo tanto, el Servicio de Impuestos Internos hacía su pega en el sentido de disponibilizar esto de forma rápida, de forma moderna, poniendo sobre la mesa los datos que el servicio tenía de los contribuyentes, pero también haciendo un gesto de confianza y pidiendo al contribuyente que sumara, restara o comentara lo que ahí había. Esta información del Estado, sumado a la confianza que se deposita en las chilenas y en los chilenos, permitía entregar estos 500.000 pesos
de forma rápida. Y a continuación, en la última lámina, el Servicio de Impuestos Internos, haciendo gala de su modernidad y su eficiencia, le pedía a cada uno de los contribuyentes su banco y su cuenta corriente, para que no perdiera tiempo haciendo una fila para cobrar un cheque en tesorería, sino que esperara en su casa, cumpliendo con las medidas sanitarias, este aporte del Estado. Nuestra bancada, señor presidente, no pidió esta sesión por los 37.000 funcionarios públicos que cobraron este bono sin tener derecho a él. Esta sesión no la pedimos para salir en persecución penal o de sumarios de esos 37.000 funcionarios. Esta sesión la pedimos por esas 37.000 familias ajenas al sector público que tenían derecho a este beneficio y que quedaron sin él porque funcionarios públicos hicieron trampa. Y podremos ver a continuación con las cifras que también más de 400.000 empleados dependientes del sector privado también mintieron en sus datos e hicieron trampa. La declaración en la página decía claramente, y lo ha dicho el director Barraza en las comisiones donde lo hemos recibido: declaro que la información ingresada por mí es fidedigna y por lo tanto corresponde fielmente a la verdad. En caso de no serlo, me someto a las sanciones establecidas en el artículo 12 de la ley 21.252. Por lo tanto, Impuestos Internos hace su trabajo, informa de las penas que tendrán las personas, y hay algunos, tanto dependientes privados como dependientes del sector público, que falsean la información y hacen trampa. ¿Y por qué me quiero concentrar? Y esta sesión se trata de eso, especialmente en los funcionarios públicos. Porque pienso que, siendo además parte del aparato estatal, podemos como ciudadanos exigirle más al funcionario público. Tenemos el derecho de exigirle no solamente estricto apego a las normas de probidad, sino que siempre una conducta intachable. 1.663.000 personas nos solicitaron, bien solicitado, una transferencia directa del Estado. 950.000 dependientes del sector privado. 62.000 trabajadores dependientes del sector público. ¿Qué es lo que es, señor presidente, en Chile ser un empleado del Estado? ¿Qué es pertenecer al aparato público? Solamente en el gobierno central, 420.000 trabajadores. Si usted suma a eso municipios, organismos descentralizados, Fuerzas Armadas, llega casi a 1 millón de personas que reciben un salario del Estado. Sueldo promedio, 1.558.000, prácticamente el doble del promedio del sector privado. En los últimos 6 años, la nómina de empleados públicos ha subido en un 35%, se ha agrandado, ha engrosado el Estado en cuanto a empleados en un 35%. Recibieron un reajuste en el año de pandemia, en el año de crisis, 2,6% para los sueldos de menos de 2 millones de pesos. Además, recordarle a la ciudadanía que gran parte de estos funcionarios son inamovibles. No pueden ser sacados de sus cargos. En promedio, el funcionario público en Chile tiene 19 días de ausentismo laboral por licencias médicas. Si usted le suma a eso las vacaciones legales a las que todos tenemos derecho y le suma a eso los 5 días administrativos, en promedio el funcionario público de nuestro país hay 40 días en que no va a la pega. Por tanto, de los 12 meses trabaja 10. Los otros 2, entre licencias, días administrativos y vacaciones, no los trabaja. Eso significa trabajar para el Estado, además del compromiso público de servir a tu país y a los ciudadanos. Y por eso tenemos que recordar que en Chile tenemos buenos funcionarios públicos apegados a las normas, a la moral y a las buenas costumbres. Son solo 37.000 de este universo de 1 millón de trabajadores honrados y honestos los que hacen trampa, señor presidente. Y esa trampa no solo engrosa sus cuentas, no solo denosta a los otros 960.000 trabajadores públicos, sino que lo más grave de todo es que deja a 37.000 personas sin ese bono de clase media.
Señor presidente, se nos viene una oportunidad con el proceso constituyente que se avecina. ¿Cómo podemos mejorar el empleo público? ¿Cómo podemos mejorar los servicios del Estado para que la gente perciba eficiencia, perciba eficacia, perciba un buen trato y perciba que sus recursos tienen un destino que los ayuda a salir de la pobreza o de la vulnerabilidad? ¿Cómo explicarle a las personas que no tienen hoy día un subsidio habitacional o que no tienen un salario que 37.000 personas que trabajan para el Estado, que son inamovibles, que no perdieron su pega, que no vieron reducidos sus ingresos, se quedaron con esos 500.000? Este bono también lo podían cobrar pymes, empresas individuales que habían visto reducidos sus ingresos. ¿Cómo le decimos a ese pyme que tuvo que cerrar porque quebró que 37.000 funcionarios públicos, de aquellos que lo llegan a fiscalizar, de aquellos que le vienen a pedir sus patentes y sus permisos cuando es una incipiente, micro, pequeña o mediana empresa, de esos 37.000 se quedaron con el dinero que le correspondía? Y cuando hablo del empleo público, presidente, recordarle solamente a los señores parlamentarios una encuesta reciente. La encuesta liderada por el Servicio Civil arrojó que de 21.000 funcionarios públicos entrevistados en 65 instituciones, un 36% de los encuestados manifestó que la ayuda de familiares, amigos u otros contactos personales tuvo mucho que ver con conseguir esa pega. Por lo tanto, pituto versus mérito. ¿Qué piensa el ciudadano de a pie del funcionario público que tiene un trabajo privilegiado, que es inamovible, que no se vio afectado en esta pandemia, ni en la crisis económica del 2008, ni en muchas crisis anteriores, y un pequeño puñado de ellos, 37.000, ensució al resto, hizo trampa y se quedó con el bono de los 500.000? ¿Cuál fue la reacción, señor presidente, por su intermedio, de un grupo parlamentario del Frente Amplio, liderados por la diputada Gael Llomas? Inmediatamente un perdonazo a los funcionarios públicos. O sea, regalémosle esos 250 millones de dólares que sustrajeron de forma ilegal antes de investigar. Eso es un hospital de alta complejidad. Por Dios, que es fácil regalar lo ajeno. Por Dios, que es fácil olvidarse de esos 37.000 personas que no recibieron el bono de clase media. Por Dios, que es fácil salir rápidamente a dejar contento a un pequeño puñado de tramposos y ofender de pasada, porque estoy seguro que los funcionarios públicos que no lo cobraron, los funcionarios públicos de bien, honestos, como es la gran mayoría en nuestro país, también se ofendieron con la propuesta de la diputada Llomas. Nos dirán que perseguimos con especial encono este robo, pero no los de las grandes colusiones. Decirle, presidente, que perseguimos con la misma fuerza todo tipo de delitos en nuestro país. Que no podemos dejar impune este robo, a pesar de que el Contralor haya expresado que no había persecución necesaria todavía. Agradecer también a la Tesorería General de la República, que al día siguiente abrió una ventana para que todos los funcionarios que se hubieran de buena fe equivocado o que quisieran devolver el dinero, lo pudieran hacer de forma moderna y automática. El llamado que se le hace a esta Cámara de Diputados es a decirle a la ciudadanía si está preocupada del buen destino de los recursos públicos y si se puede o no pedirle mayor transparencia a los funcionarios públicos. Recordarle a esta Cámara, presidente, cómo reaccionó la opinión pública cuando una subsecretaria ocupaba el auto fiscal para transportar fruta. Cómo reaccionó la ciudadanía cuando un alto oficial de la Fuerza Aérea trajo muebles de ratán para su terraza en un avión institucional. ¿Cómo reaccionó la ciudadanía cuando una exalcaldesa de Providencia le presta el Palacio Falabella, sede municipal, en mi distrito, a una sobrina para que se casara? En todos estos casos no solo se enojó la opinión pública, también muchos actores políticos y líderes de opinión que están sentados hoy día en esta Cámara. ¿Por qué tendría que ser distinto esta malversación de 250 millones de dólares? ¿Por qué tendría que ser diferente si el funcionario público que hizo trampa, que es una pequeña minoría
que no vio rebajados sus ingresos, que no cumplió con los requisitos y que mintió en una declaración jurada, ¿por qué va a ser distinto a esos otros casos en que la comunidad toda condenó con mucha fuerza? Esos funcionarios públicos que hicieron trampa, presidente, ¿están calificados para seguir ahí? ¿Están calificados para ir a fiscalizar a una pyme para ver si cumple con los requisitos para funcionar? ¿Están habilitados para atender en un hospital? ¿Están habilitados para llevar las finanzas de un hospital? A mi juicio, no, presidente. Y finalmente, como parte de nuestra labor fiscalizadora, pedirle a la ministra Carla Rubilar que le pueda informar a esta Cámara no solamente del bono clase media, pero de todos los bonos, ayudas sociales, tanto de la pandemia como prepandemia. ¿Qué otros funcionarios públicos han postulado a estos beneficios sin necesitarlos, sin requerirlos? Entendiendo además que el funcionario público tiene más información, sabe exactamente cuando las leyes se aprueban, sabe cuando las páginas web se suben, entiende que nuestro Estado es eficiente muchas veces en los pagos y va a poder hacerlo directo a su cuenta corriente. Esa también es información privilegiada. Me gustaría formalmente pedir que se oficiara a la ministra Rubilar para saber en todo el espectro de beneficios sociales que otros funcionarios públicos han. Muchas gracias, diputado Alessandri. Me ha pedido hacer uso de la palabra el ministro de Hacienda, don Ignacio Briones. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Por su intermedio, saludarlo, desearle feliz año y también saludar y desearle feliz año a todos los diputados y diputadas que están aquí presentes. Lo primero, presidente, es agradecer esta sesión, agradecer a Chile Vamos por haberla convocado, porque la verdad es que nos permite evaluar y abordar una política que fue importante, y quiero partir con algunos números, pero también hacerse cargo del buen uso de los recursos públicos, que es una tarea fundamental y un deber que como Estado de Chile y como Ministerio de Hacienda en particular tenemos. Pero déjeme partir por algunos números, porque creo que son importantes para refrescar la memoria. En materia del bono clase media, y voy a recordar enseguida cuáles eran sus criterios fundamentales, este es un beneficio que llegó a más de 1.660.000 personas y que involucró gasto fiscal puro y duro por una cifra en torno a los 1.050 millones de dólares. Quiero señalar además, porque es parte del mismo proyecto que ustedes aprobaron, que también se contemplaba como un mecanismo de apoyo a la clase media, un préstamo solidario estatal, que como ustedes recordarán, tenía una tasa real de 0% y además era contingente al ingreso, es decir, la persona que lo recibía tenía un plazo largo de 5 años para devolverlo, con 1 año de gracia, y si en ese lapso su ingreso no le permitían, por la vía de entrar un porcentaje máximo de su sueldo, devolver a plenitud ese préstamo, el saldo se condonaba. Ahí la solidaridad, ahí la contingencia del ingreso. Pero quiero contarles que al cierre del año 2020, porque este beneficio, este préstamo contemplaba giros posibles hasta el mes de diciembre, se cursaron, presidente, 1.500 millones de dólares en préstamos solidarios, con un total de préstamos, no me refiero aquí a personas, porque una persona podía solicitar hasta 3 giros y no sabemos en detalle esa descomposición, o no la tengo yo a la vista, pero estamos hablando de más de 3.300.000 giros. Entonces, suma entre el bono y el préstamo solidario, presidente, se movilizaron recursos por cerca de 2.500 millones de dólares. Yo quiero poner en perspectiva esta cifra, porque es una cifra cuantiosa, es una cifra muy significativa, un esfuerzo gigantesco que no solo hacemos como gobierno, sino que hacemos como país. Ustedes como congresistas que contribuyeron a aprobar este proyecto de ley, pero también lo sabemos, estos gastos erogan deuda, y las deudas, como todos sabemos, terminan pagando, si la van a tener que pagar las generaciones que vienen o nosotros mismos el día de mañana. Así que es un esfuerzo conjunto, pero 2.500 millones de dólares, presidente, para una política que estuvo disponible en los últimos meses, en el segundo semestre más bien del año 2020, me parece que vale la pena ser recordado. 2.500 millones de dólares es una cifra grande, sustantiva.
quiero agradecer, presidente, al Congreso por la rápida aprobación que tuvo este proyecto, que derivó la ley 21.252 y que definió este mecanismo de financiamiento con un aporte fiscal para la protección de los ingresos de las personas de clase media que habían visto caer sus ingresos producto de la pandemia. Este proyecto, de hecho, se aprobó en solo 17 días y en la sala de la Cámara fue aprobado por una amplia mayoría de 143 votos. El criterio general de este beneficio del bono clase media era un bono único de 500.000 pesos, en su contenido general, para quienes hubieran sufrido una caída de ingresos significativa, que definimos en un 30% o más, y que beneficiaba a todas las personas con ingresos formales entre 400.000 y 1,5 millones de pesos, y luego entre 1,5 millones y 2 millones iba decreciendo el monto de este bono. Quiero señalar, presidente, que hay un punto que hacía el diputado Alessandri, al que quiero referirme después, que este proyecto se ancló en la búsqueda de un beneficio que llegara de forma rápida, de forma acelerada, muy oportuna, y para eso tuvimos que hacer algunas concesiones en términos de la información con que lamentablemente dispone el Estado de Chile, que en muchos aspectos es insuficiente. En particular, presidente, a nivel de las remuneraciones de los trabajadores del sector privado, las remuneraciones formales, el Servicio de Impuestos Internos dispone de información en línea, prácticamente en tiempo real, respecto a los ingresos formales de las personas con boletas de honorario, puesto que esas boletas son electrónicas, también de los empresarios individuales, que también tienen una facturación o un registro electrónico, pero en materia de las personas que son empleados dependientes, que tienen un contrato de trabajo formal, la verdad es que esa información no está en tiempo real, se puede conocer con 2 meses de desfase, y esa es la razón última, presidente, por la cual una parte central de este proyecto que ustedes aprobaron disponía que para no tener que esperar 2 meses y conocer los ingresos reales y verificar si efectivamente el postulante había tenido una caída de ingresos, se hiciera un voto de confianza al ciudadano, que yo creo que es algo que corresponde por medio de una declaración jurada en la que juradamente, valga la redundancia, señalaba que efectivamente había asistido o había sufrido una caída de ingresos como la que el proyecto señalaba. Pero no solo eso, presidente, a nivel de los funcionarios públicos, y es un tema bien de fondo, aunque parezca increíble, yo lo he dicho muchas veces porque la verdad es que es increíble, que en pleno siglo XXI el Estado central no disponga hoy día de la nómina completa de remuneraciones de todos los funcionarios del sector público, incluyendo municipalidad. Es sorprendente, sí. Es increíble, sí. Pero esa es la realidad. Y esa es la razón por la cual, tanto la ley de presupuesto como la ley de reajuste del sector público, nosotros introdujimos un artículo que obliga en lo sucesivo, no solo a que todos los servicios informen con regularidad esta información, esa información de hecho a nivel del Estado central se conoce con mayor detalle, sino que también todos los municipios puedan enterar mensualmente sus nóminas de remuneraciones. Es lo que uno le exige a cualquier institución, es un deber, es un punto mínimo, básico, y sin embargo, a la fecha de hoy, aunque parezca increíble, insisto, no lo tenemos, no lo tiene nadie, no lo tiene la Contraloría, nadie en el Estado de Chile. Y yo les agradezco por haber aprobado, a quienes aprobaron ese artículo, porque nos va a permitir contar con información valiosa respecto a lo que pagamos, a quiénes les pagamos, a cuántos les pagamos. Y a su vez, y quiero hacer este compromiso público, en función de esa información, nosotros queremos disponer un portal ciudadano alojado en la página web de Hacienda, donde esta estadística, de manera agregada, por supuesto, protegiendo siempre la identidad de las personas, que es un dato sagrado, pero sí información agregada que le permita a la sociedad civil, al mundo académico, hacer cruces, poder escrutar respecto a la evolución de las remuneraciones, de la cantidad de empleados públicos y los distintos beneficios que se reciben. Nos parece que es un componente de transparencia básico en el cual hay que avanzar. No puede ser, presidente, que las mejores estimaciones del sueldo promedio del sector público se basen en datos como la encuesta CACEM, en circunstancias que la información administrativa está, pero el problema es que está atomizada y hoy día queremos poder recabarla para poder
generar mayor transparencia y una mejor gestión. Cerrado este paréntesis, presidente, como le decía, se estableció en consecuencia que las personas, mediante declaración jurada, pudieran autorreportar en el caso de trabajadores formales, dependientes, se habían tenido esa caída de ingresos. Y por supuesto, como estamos dando un voto de confianza, pero obviamente estamos hablando de recursos a todos los chilenos, el proyecto de ley estableció en su diseño con claridad, y quiero subrayarlo, el otorgar las facultades de fiscalización y revisión ex post al servicio de impuestos internos. Y creo que eso es fundamental refrendarlo, porque la verdad es que yo concuerdo plenamente con las voces críticas relativas a permitir o sugerir que aquí haya perdonazos sin más. Lo que corresponde es hacer la fiscalización que la propia ley estableció, que el honorable Congreso aprobó y que es lo que todos los chilenos esperan, naturalmente, porque son recursos de todos los chilenos que todos y todas las chilenas pagan con sacrificio a través de sus impuestos. Nosotros somos meros administradores de esos recursos que vienen de los impuestos de las personas, de todos, no solo los de mayores ingresos, sino que también de las personas de menores ingresos que contribuyen fuertemente a través del IVA. Entonces es un deber moral hacer esta revisión ex post, fiscalizar como corresponde y velar porque si ha habido recursos mal habidos, estos sean reintegrados. En razón de esto, presidente, el 2 de octubre del 2020, cuando nosotros tomamos conocimiento a partir de la información de una fiscalización preliminar, previa, ¿no es cierto?, una primera fiscalización hecha por Impuestos Internos, donde informó que había prácticamente 438.000 trabajadores dependientes que declararon recibir un monto de remuneración inferior a la remuneración que efectivamente ex post se dio cuenta había sido pagada. Y de este monto, de esta cantidad de personas, como se recordaba aquí, 37.000 son o eran funcionarios de la Administración del Estado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros responsablemente cuando tomamos conocimiento de esta información? Bueno, inmediatamente pusimos en conocimiento de estos antecedentes a los ministerios pertinentes y a otros órganos autónomos del Estado, con el objeto de que se llevaran a cabo la recabación de información a través de impuestos internos y los procedimientos administrativos pertinentes. Asimismo, se informó de estos antecedentes a la Contraloría General de la República. Mismo me reuní con el Contralor para informarle de esta grave situación. Reitero acá, y para terminar, que la fiscalización y la restitución de los montos en los casos que correspondan es resorte, como lo estableció la Ley de Impuestos Internos, que tiene además ventaja comparativa y un largo historial de seriedad para hacer esta labor, pero que yo quiero refrendar, saludar y defender porque es lo que corresponde, presidente. A su vez, quiero decir que en lo que a nosotros respecta como Ministerio de Hacienda y en nuestro deber de velar, y lo subrayo por el buen uso de los recursos públicos, haremos también todo lo que esté de nuestro lado para que si ha habido casos de bonos o dineros mal habidos, estos se restituyan, son dineros de todos los chilenos, y por supuesto, en el caso de los funcionarios públicos, hacer los mejores oficios y tomar todas las acciones para que los servicios públicos, y eso es algo que hemos estado haciendo, recaben la información con impuestos internos y, por supuesto, abran los sumarios administrativos que permitan investigar y determinar en casos que haya responsabilidades y que así se prueben las sanciones respectivas. Eso es lo que corresponde y eso es lo básico. En momentos de desconfianza, presidente, es lo que corresponde hacer, es una señal de transparencia, es una señal de igualdad básica ante la ley y doblemente necesario porque, como ustedes saben, los servidores públicos todos tienen un doble deber de probidad. Si todos estamos obligados a hacer probos en nuestras vidas, bueno, el funcionario público tiene un doble deber de probidad según está sancionado en el Estatuto Administrativo y las leyes que rigen la función pública. Por lo tanto, es aún más gravoso que existan, en caso de verificarse comportamientos que hayan abusado de este mecanismo que estaba previsto para ir en ayuda de las personas que más lo necesitaban y no de aquellos que, en términos generales, no tuvieron mermas de ingresos y que, por cierto, en lo propio del sector público tampoco perdieron el empleo. Así que nosotros seguiremos empujando en lo que corresponda a nuestro accionar, presidente, las acciones para
estas dos cosas. Ojalá restituir todos los montos que hayan sido mal habidos en caso que así se comprueben y, por supuesto, asegurarnos que las acciones administrativas que nuestro ordenamiento contempla en el caso de los funcionarios públicos se ejerzan y si hay responsabilidades, que las sanciones respectivas se tomen con la debida diligencia. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Le ofrezco la palabra a don Ramón Galleguillos. Tiene usted el uso de la palabra por todo el tiempo de Renovación Nacional, que son 13 minutos 56 segundos, y no tenemos más parlamentarios inscritos, por lo que estaríamos cerrando la discusión. Muchas gracias, presidente. Desde los inicios de esta crisis sanitaria, la comunidad chilena lo ha pasado muy mal. Esta pandemia nos demostró los pequeños que somos, logrando paralizar al mundo entero, perdiéndose millones de vidas. Este virus también ha puesto a prueba nuestras instituciones, demostrando que tenemos un sistema arcaico, fuera de línea, obsoleto, y no se hizo nada por mejorarlo. ¿Qué mejor prueba de ello que el famoso bono de 500.000 pesos, otorgado el 20 de agosto del 2020, el cual supuestamente iba destinado a todas aquellas personas que vieron disminuidos sus ingresos, no solo desde esta pandemia, sino también desde el comienzo del mal llamado estallido social? ¿Y qué pasó? Esa es la pregunta que se hace todo Chile. La página del Servicio de Impuestos Internos colapsó y, peor aún, no mantenía actualizados los datos. Y gracias a este error, cualquier persona obtuvo el bono. Y me refiero a cualquier persona no de manera despectiva, sino más bien a que muchos inescrupulosos y faltando a la buena fe pública solicitaron dicho beneficio sin ser beneficiarios. Según informe del Servicio de Impuestos Internos, un total de 37.100 trabajadores del Estado falsearon sus datos, disminuyendo sus ingresos, lo que es más grave, para lograr acceder a dicho aporte estatal. Esto es en cualquier parte inaceptable, por donde se le mire. No hay justificación alguna. Estas personas nunca vieron disminuidos sus ingresos y aún así tuvieron la desfachatez de solicitar este beneficio, dejando a miles de ciudadanos que realmente estaban pasando hambre sin este aporte estatal. Esa es la diferencia, eso es lo grave. Así las cosas, señor presidente, tengo la convicción de que todas las personas que recibieron este aporte estatal de manera fraudulenta lo devuelvan. En cuotas, por último, habrá que llegar a algún avenimiento para no afectar la totalidad de sus ingresos. O se me ocurre darle al empleador la facultad de descontar dichos montos y estos sean restituidos a las arcas fiscales, pero deben ser restituidos. Lo que malamente obtuvieron, si hay sanciones o no, eso ya dependerá del empleador. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado Galleguillo. Le ofrezco la palabra a don Mario Venegas. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a mis distinguidos colegas. Soy partidario de que todo aquel que haya usado este beneficio de manera irregular lo devuelva, porque es contrario a la ética, porque es contrario a lo que es justo. De manera que quiero dejar eso como primera idea sentada. A continuación, sí quiero decir que me preguntaba cuál era el propósito de la intervención del diputado señor Alessandri, por su intermedio, presidente, cuando, para justificar, denostó gratuitamente a los funcionarios públicos en general. Habló de que no podían ser despedidos, habló de que eran privilegiados, habló de que llegaron por pituto, por amiguismo, y eso es faltarle el respeto gravemente a los miles y miles de funcionarios y funcionarias del país. A mí no me parece que una razón justificada se use con otro pretexto. ¿Qué hay detrás de la intervención del diputado Alessandri? Me pregunto, porque es completamente injusta. Como exfuncionario público, levanto mi voz para defender a las miles y miles de hombres y mujeres que hacen su trabajo
en condiciones muy extremas, y el señor Alessandri probablemente por su origen desconoce que hay muchos funcionarios públicos que sobreviven apenas con salarios miserables para la función que realizan. Y entonces por eso es inaceptable sus expresiones. Y uno se pregunta cuál es el propósito que había detrás de su intervención. Porque comparto que él esté justificadamente indignado con aquellos que, sin cumplir con los requisitos de una manera fraudulenta, si pudiéramos decir, accedieron a él. Y estoy de acuerdo con él. Lo que condeno y rechazo categóricamente son muchas de sus expresiones que lesionan gravemente la imagen, la dignidad de funcionarios y funcionarias públicas. He dicho, señor presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Mario Venegas. Le ofrezco la palabra a la ministra de Desarrollo Social y Familia, la ministra Carla Rubilar, y después al diputado Jorge Alessandri. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludarle a usted, a la honorable Cámara de Diputados, diputados y diputadas. Hemos sido invitados y citados a esta sesión especial para analizar sobre casos de funcionarios públicos que habrían percibido indebidamente el bono de clase media, para lo cual nuestro ministro de Hacienda, el ministro Ignacio Briones, ha manifestado, por supuesto, cuál es la postura que el gobierno tiene en materia, obviamente, de protección social y del buen uso de los recursos fiscales, sobre todo planteando de que este honorable Congreso dejó establecida la norma de fiscalización, obviamente, dentro de la misma ley que otorgó la posibilidad de acceder al bono de clase media. Si bien el bono de clase media no es una herramienta de protección social que esté dentro del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por supuesto que nosotros, como parte del gobierno, refrendamos la necesidad de avanzar hacia el buen uso de los recursos fiscales y, por supuesto, sancionar a quienes hayan mal utilizado esta herramienta, que lo que buscaba era proteger y cuidar a los que más mal lo están pasando. Y en ese sentido, como plantea el diputado Alessandri, de que nosotros nos manifestemos al respecto de lo que podría haber dentro del ámbito de nuestra competencia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Efectivamente, dentro de lo que es la ley del ingreso familiar de emergencia, los honorables diputados y senadores que aprobaron esta herramienta de protección social dejaron establecido en el inciso quinto y sexto del artículo 11 de la ley 21.230, y abro comillas: el Ministerio de Desarrollo Social y Familia podrá revisar la información declarada para acceder a los aportes del ingreso familiar de emergencia por parte de alguno de los solicitantes, reclamantes o de quienes actualicen sus ingresos conforme al inciso quinto del artículo 10. Dicha facultad podrá ser ejercida tanto de forma previa a recibir el respectivo aporte como de manera posterior a dicho pago. Si en el ejercicio de dicha facultad el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tomara conocimiento de hechos constitutivos de delito del inciso primero, deberá denunciarlos ante el Ministerio Público. Eso está establecido en la ley aprobada por los diputados y senadores, a quienes aprovecho obviamente una vez más de agradecer, porque esta herramienta del ingreso familiar de emergencia es una herramienta muy valorada por la ciudadanía, que la dejamos en 4 pagos con posibilidad de extenderse a 6, que la extendimos a solicitud del presidente Piñera, y que permitió obviamente llegar a más de 8.2 millones de personas, más de 3 millones y medio de hogares. Y en ese sentido, por supuesto que nosotros estamos en un proceso que todavía no ha terminado, estamos todavía con algunas apelaciones, algunos registros sociales de hogares pendientes, un proceso un poco más complejo que la solicitud del bono clase media, porque nosotros no miramos personas solicitantes, sino que miramos hogares. Dentro del hogar puede haber una persona que haya recibido efectivamente el ingreso familiar de emergencia, como por ejemplo un pensionado que tiene derecho propio a recibirlo, un pensionado básico solidario. Podemos tener efectivamente algún funcionario público que dentro de lo que es el ingreso de los umbrales de toda la familia, efectivamente queden bajo el umbral, y por lo tanto es un proceso que tiene ciertas complejidades que va a significar que una vez terminado el proceso nosotros igual tengamos que aplicar esta norma que dejó el mismo Congreso establecido para poder revisar si hubo algún mal uso, sobre todo cuando sea solicitado por un funcionario público
y no en los casos donde alguien del hogar probablemente lo ha solicitado y las condiciones pueden ser completamente diferentes. En el caso de que un funcionario público lo haya solicitado, igual tenemos que mirar con lupa porque, insisto, podría ser de que en un hogar amplio ese ingreso de un funcionario público igual esté bajo el umbral que establecimos según el monto. Y por lo tanto no podemos, si no hacemos una revisión muy exhaustiva, que lo vamos a hacer una vez terminado todo el proceso, poder establecer si es que existen vulneraciones al principio de confianza que establecimos entre todos, porque hay que ser muy claro. Dentro de las simplificaciones del ingreso familiar de emergencia, nosotros establecimos una declaración jurada simple, una suerte de autorreporte, que lo que buscaba era basar en la confianza, finalmente la entrega de los recursos para poder llegar a tiempo, viendo las complejidades que habíamos tenido anteriormente. Eso implica que la revisión de este proceso sea mucho más difícil y mucho más compleja de realizar que la revisión del bono clase media a través del Servicio de Impuestos Internos, pero quiero dejar establecido en el objetivo de esta sesión a la cual hemos sido citados, que sí tenemos las herramientas, sí el Congreso nos dejó la tarea de revisar efectivamente que los usos de los recursos sean bien realizados y nosotros obviamente una vez finalizado el proceso vamos a realizarlo, como también la Contraloría está revisando desde el bono COVID del mes de abril en adelante todos los procesos para ver el buen pago de esta herramienta de protección social. Así que en cuanto nosotros tengamos información, terminadas las últimas revisiones, por supuesto que entregaremos los antecedentes al Congreso Nacional. Muchas gracias, ministra. Diputado Alessandri, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Nuevamente agradecer a los ministros de Hacienda, a la ministra de Desarrollo Social. Y aquí el tema es cómo hacemos buen uso de los recursos públicos. Queda claro que tienen que ser devueltos no por acumularlos en las arcas fiscales ni en la tesorería, sino que para darles un buen destino, para gastarlos de buena forma. Y sobre las palabras por su intermedio del diputado Venegas, presidente, quería pedirle a la Secretaría que le mande el acta de mi discurso. Quizás por la mala conexión de internet y telemática no pudo escucharlo bien. El diputado Venegas, por su intermedio, decía que yo había llamado a los funcionarios públicos privilegiados, cuando esa palabra, acabo de revisar el texto, no la usé, por eso pide que se le envíe el acta. Después dice que los denosté diciendo que eran inamovibles. Creo que no es denostarlos, es establecer un hecho de la causa. Hay muchos funcionarios que al ser de la planta son inamovibles. Es un hecho, no es denostar. Finalmente, ante la pregunta insistente sobre qué hay detrás de mi discurso, bueno, también quizás la conexión de internet no permite verlo, pero detrás de mí en este momento hay libros y recuerdos familiares. Dije claramente, presidente, que de 1 millón de trabajadores públicos, una ínfima parte, 37.000, son los que hacen trampa y son los que yo llamo a devolver el dinero. Finalmente, pedirle a la Secretaría, presidente, que trate de interpretar las palabras del diputado Venegas cuando hace alusión a mi origen, para entender si se está mofando de mi origen religioso como cristiano, de mi origen como habitante de la capital, de mi origen social, de mi origen como chileno, para ver si se constituye algún precepto de la ley Zamudio de discriminación. Y como último punto, presidente, recordarle a la Cámara que el diputado Venegas, cuando se expresó acerca de cómo se debían usar los recursos públicos, estos mismos que se sacan con trampa, los mismos de que disponemos los diputados en las asignaciones parlamentarias, hablando del viático, el honorable diputado Venegas dijo que un viático de 72.000 pesos no era suficiente para él, porque por su dignidad debía alojar en un hotel y jamás en un hostal. Yo estoy seguro que esas malas prácticas no lo aprendió siendo funcionario público, porque él dijo que era ex funcionario público. La pregunta es, ¿esas malas prácticas de constituirse en una dignidad especial las aprendió en esta Cámara de Diputados? No es para que me conteste ahora, pero sí para una reflexión de día martes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri. No habiendo más parlamentarios inscritos, damos por cerrado el debate. Corresponde votar
el proyecto de resolución número 1424, presentado por el diputado señor Torrealba. El señor prosecretario, a la lectura de su parte dispositiva. Gracias, presidente. La propuesta de resolución número 1424, firmada por don Sebastián Torrealba, don Miguel Mellado, don Cristóbal Urruticoechea y el señor Andrés Celis, y en su parte dispositiva se solicita a Su Excelencia, el Presidente de la República, instruir a los servicios de la Administración del Estado criterios para perseguir la responsabilidad administrativa de funcionarios públicos que, de manera irregular, se adjudicaron el denominado bono clase media, considerando, entre otras circunstancias, la demora en la devolución de los beneficios, el sueldo base del funcionario y su jerarquía dentro de la estructura orgánica a la cual se encuentra adscrito. Igualmente, establecer criterios para determinar en qué casos corresponde remitir los antecedentes al Ministerio Público para que el órgano persecutor evalúe el inicio de la persecución penal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley número 21.252. Eso es, presidente. Muchas gracias. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Tenía el dato. Pero le falta la señora Nora. La señora Nora, dele nomás, métale. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Espérate. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 42 votos, 25 en contra, 14 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución 1425 presentado por el diputado señor Moreira. En votación. Estamos... Señor prosecretario de la lectura de su parte dispositiva. Presidente, la propuesta de resolución, muy rápido, es firmada por don Cristian Moreira, don Gastón von Millenbrock, don Osvaldo Urrutia y don Enrique Van Riesenberger. Y en su parte dispositiva se solicita a Su Excelencia el Presidente de la República para que instruya al Ministerio de Hacienda para que oficie al Servicio de Impuestos Internos para que éste adopte todas las medidas necesarias para la investigación, fiscalización y sanción de aquellos funcionarios públicos que hayan percibido indebidamente el bono clase media. Eso es, presidente. Muchas gracias. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han emitido su voto todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 48 votos, 30 en contra, 15 abstenciones. Aprobado. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.